Hola, ¿cómo están? Qué gusto es que estén con nosotros nuevamente aquí en Voz Alta por las diversas plataformas de USTV, la red de televisión de las universidades del Estado de Chile, con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Zapping TV en el canal 165 para todo Chile. También nos puedes ver y seguir por medio de las redes sociales, las que puedes revisar aún en Facebook, Instagram y YouTube como programa en voz alta, en donde encontrarás el antiguo contenido y nuestro nuevo material que semana a semana vamos actualizando, y en nuestras redes sociales también de el canal USTV y personales también como Víctor Munita. También prontamente visitar nuestro sitio que se llamará, y ya se llama, pero aún no está activo, estamos trabajando para que sea un buen lugar, llamado www.programaenvozalta.com. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo, y quiero saludar al equipo que hace posible esto allá en los estudios de USTV en Santiago de Chile. Un gran abrazo y muchas gracias siempre. Soy Víctor Munita Fritis y esto es En Voz Alta. Y ahora vamos con la presentación de nuestra invitada. Mónica Rojas es una escritora mexicana que nació en la ciudad de Puebla en 1983. Además, es maestra en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Con solo 19 años trabajó en la nota roja del periódico La Jornada, de Puebla, labor que ella misma describió como un desafío para esa época, ya que era realizada mayoritariamente por hombres. Por esos años recibió de un colega el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, hecho que ella misma relata como un momento que marcó su carrera, pues aquel texto fue tomado como un manual para continuar avanzando en el mundo de la literatura. Entre sus obras más destacadas se encuentra su libro El cosechador de estrellas de 2010, que cuenta la vida del astronauta de origen mexicano José Hernández. Una versión infantil de la misma historia se publicó en 2016 bajo el título Del niño que tocó las estrellas, obra que actualmente sigue siendo una de las más vendidas en México. Otra de sus obras destacadas es La mariquita azul de 2019, historia que creó junto a su hija de 4 años y que relata cómo una mariquita azul debe trasladarse a un nuevo hogar, un hermoso jardín donde vivían mariquitas rojas y estas no reciben de la mejor manera a la nueva mariquita azul. Historia que hace una semejanza de su llegada a Suiza junto a su pequeña hija, donde la integración fue un episodio complicado en su vida. Su libro más reciente es La niña polaca, publicado en agosto de 2022 bajo el sello de Grijalbo. La novela histórica cuenta con una reseña de la escritora Elena Poniatowska. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a Mónica Rojas. Mónica Rojas es una escritora mexicana contemporánea. Ha publicado varios libros de narrativa y su obra se caracteriza por su estilo lírico y emotivo y la novela negra. Como escritora originaria de Puebla, México, es conocida por su participación en la escena literaria mexicana y ha sido reconocida por su contribución a la literatura contemporánea del país. Estas palabras no las digo yo, no las dice Wikipedia, no lo dice nada en la red, sino que me lo dijo hoy día el chat, G- el chat de GTPI, donde habla de ti la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué te parece lo que ha dicho la inteligencia artificial? Que es por primera vez que estamos utilizando inteligencia artificial para poder hablar de nuestros autores y autoras. Pues muy agradecida con la inteligencia artificial. Muchas gracias, qué sorpresa, ¿no? De pronto pues esta tecnología puede intimidar mucho, puede causar miedo, sobre todo a los escritores y escritoras, ¿no? Es un tema vigente y bueno, pues creo que en algún mundo ideal tendremos que convivir de buena forma, ¿no? Con estas nuevas maneras de generar conocimiento. Y sobre todo, muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación. Qué bonito, ¿no? Estar en Guadalajara, estar en Chile y estar en Suiza al mismo tiempo. Y eso, bueno, pues también nos lo permiten estas inteligencias. Así es.
Bueno, tú eres originaria de Puebla, hoy día estás radicada en Suiza, eres embajadora de organizaciones donde das conferencias por el mundo, pero tus comienzos son esencialmente en el periódico La Jornada, a través de la Nota Roja. ¿Cómo ha sido ese paso a lo que hoy día estás desarrollando en la literatura? ¿Cómo fueron esos inicios también? ¿Y qué hay de esos inicios hoy día en tu literatura? Pues mira, la verdad es que ha sido un camino en el que, así como el bautizo, uno no deja de ser periodista. Y yo me di cuenta que a lo largo de mi carrera literaria, ¿no? Que tampoco es tan larga, es decir, 10 años parecieran muchos, pero no lo son, pues he estado todo el tiempo fungiendo como una periodista encubierta, porque cuando hago el trabajo, por ejemplo, de escritura ya de largo aliento, que fue, bueno, pues Lobo, una novela negra que aborda el tema del boxeo, pues me fui justamente a la búsqueda del testimonio, a la búsqueda de las historias. No fue una, digamos, una arbitrariedad esta que yo hubiera escrito de pronto porque se me ocurrió escribir sobre boxeo y ya está, sino que me fui con los boxeadores, fui a los campamentos, traté de entender y reentender pues todo esto que ocurre en el mundo del pugilismo, pues para darle vida y credibilidad a una historia que aunque ficticia tiene pues este sustento en la realidad. Y lo mismo me pasó con La Niña Polaca, que es una historia de la Segunda Guerra Mundial, una novela para la que yo tuve que ir a colectar unos 100 testimonios y bueno, pues estos sustentos de la ficción pues tienen, digamos, esta trampita, digo yo, de que bueno, pues viniendo del periodismo, pues todo este proceso de investigación pues se me haya facilitado, ¿no? Y de pronto esta manera de colectar información, de entrevistar, pues me hace ver que yo creía que sí, pero que no he dejado de ser periodista. Generalmente tu proceso creativo parte de esta manera de hacerlo, así de ir a los lugares, entrevistar gente, o también hay otros procesos que tú dices, a ver, tengo esta idea y la voy a desarrollar, a ver cómo voy tanteando en esto, voy escribiendo de alguna forma de lo que se te va imaginando. ¿Cómo es ese proceso creativo que desarrollas? Pues me parece que van de la mano. Es decir, llega de pronto el momento en el que por alguna cuestión que yo ni siquiera puedo explicarme, me llega un tema, por así decirlo. Entonces empiezo a trabajar con la idea, con la creatividad, pero no puedo despegar los pies de la tierra. Llega un momento en el que tengo que basar mi historia en testimonios vivos. Y creo que la base de mi literatura, tanto la infantil, ¿no? En donde pudiera parecer que no hay una conexión con la realidad, híjole, siempre la hay, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Mariquita Azul, que es un libro sobre migración, pues en realidad esos pequeños insectos que eran rojos y azules, pues éramos mi hija y yo tratando de entrar a un nuevo jardín, a un nuevo mundo, y bueno, pues a través de esas representaciones, entendernos a nosotras mismas para entender la realidad de los demás. Entonces siempre ha habido como esta conexión latente. Sin embargo, pues siempre hay, y tú lo sabes súper bien, pues espacios para generar ideas, para generar espacios y ambientes en donde uno, bueno, pues ahí le da vuelo a la creatividad, pero creo que hay un nivel todavía superior a todo esto, que es el que de pronto nos conecta con lo que ya se está creando. Y de pronto la literatura cobra vida y de pronto la literatura es la que mueve los hilos para que uno sea como el vehículo o como el ente que únicamente conduce un mensaje. A mí me ha pasado y de pronto hasta me intimida y me asusta estar escribiendo y no saber de dónde me viene tanto. Y yo creo que eso tiene que ver pues con niveles que a veces uno no puede explicarse en la totalidad, pero sí que la base o digamos el sostén de toda la construcción
siempre trato de ponerla en la realidad, en la tierra, por así decirlo. Hablando de tierra, dijiste una vez, mi tierra es México, pero mi cielo es Suiza. Eso me parece muy poético. Hoy día tú que estás ahí, ya llevas un par de años en Suiza, ¿cómo es ser latinoamericano y cómo es vivir la literatura también desde un punto de vista muy latinoamericano, que se vive totalmente diferente a vivirlo allá en el otro continente? Pues en realidad yo lo vivo desde un espacio, digamos, cerrado, es decir, mi espacio creativo es mi oficina, a veces alguna cafetería, a veces alguna biblioteca, y por supuesto que la continua observación desde la distancia, pues te da unas perspectivas diferentes y muy particulares. Yo estoy actualmente haciendo un doctorado en la Universidad de Zúrich y también eso me permite leer cómo nos leen. Y de pronto, y esto, bueno, pues ya ha cambiado en los últimos años, pero por mucho tiempo Latinoamérica se reducía al realismo mágico y al feminicidio, a la violencia, al narcotráfico, no había más. Sin embargo, esta nueva irrupción de las voces latinoamericanas en las academias, pues está permitiendo que se analicen otras visiones, otras perspectivas, la literatura chilena, la literatura argentina, mexicana, sobre todo a las mujeres. Y eso es muy importante y creo que es un momento histórico que es preciso aprovechar pues para diversificar los temas y para decir, por supuesto que el realismo mágico dejó una huella importante, pero no se reduce nuestra literatura a eso. Hay muchas voces, hay muchos ángulos, hay muchas perspectivas y tan solo el hecho de que una mujer, por ejemplo, escriba novela negra o una mujer escriba novela histórica, pues permite que hayan otros espacios de análisis que vistos a la distancia y también cerca aquí en Europa, pues enriquece muchísimo. ¿Cómo es la literatura que tú realizas vista en Europa? Y también te quería hacer una pregunta en ese sentido, que nombraste que siempre se nombra lo mismo, son los mismos tópicos. De algún modo, ¿qué te parece que siempre se esté de alguna forma catalogando al latinoamericano como las conductas menos apropiadas de la sociedad? Y eso también en la literatura de alguna forma y en las diversas artes se esté exacerbando también. Creo que paulatinamente se ha ido transformando y por lo menos esa es mi visión, que por supuesto siempre va a ser sesgada. Una visión particular siempre va a ser sesgada, pero por lo menos lo que yo puedo percibir es que esa visión que se tenía respecto a los únicos temas que podían llamar la atención ha ido cambiando. Entonces ya hay mujeres que tienen voz y que representan a las maternidades de una manera diferente que como se hace en Europa. Hay horror, ¿no? El género del horror que está cobrando una relevancia interesante. Está también el género negro, que es como el heavy metal, ¿no? O es el hijo incómodo de la literatura policial. Y todo esto, pues de pronto transgrede en un espacio en donde, por supuesto, hay como estos nombres, estas vacas sagradas, vamos a llamar, que, bueno, pues independientemente de que lleguemos otros, y digo lleguemos muy humildemente, porque por supuesto que hay autoras y autores que han llegado antes y de mejor manera, eh, pues no le quitan o no le restan importancia a las voces que han sido analizadas por las academias europeas desde hace muchísimos años. Digo, está Borges y no vamos a quitar a Borges de la academia, no vamos a quitar a Neruda de la academia, no vamos a quitar a Mistral de la academia, pero sí es importante que esa visión limitada pues no se quede justamente en esos tiempos y en esos espacios. Tú comenzaste en la nota roja que de alguna manera se vuelve muy repetitiva diariamente, es contar casi sucesos similares de una manera, hay una técnica de hacerlo, pero también por ahí te escuché en alguna entrevista y dijiste, me llegó un libro y me cambió la forma de ver la nota roja, que es los libros de Gabriel García Márquez. ¿Cómo es esa influencia que tuviste?
Fue un momento de mi vida muy, muy bonito. Yo entré de 19 años a la Jornada de Oriente tocando la puerta, buscando pues la manera de contar historias. Yo sabía que quería contar historias, pero no sabía cómo. Es decir, en ese momento pues yo ni idea de entrar al ambiente literario. Yo quería contar historias. Entonces pues para mí la manera más, digamos, fácil era pues a través del periodismo. Y bueno, pues ahí en la jornada de Oriente me dicen, pues hay para la nota roja, si tú quieres. Y dije, pues va. Y entonces entro a la nota roja y efectivamente llegó un momento en el que ya era repetitivo esto. Aunque te voy a decir que hay una parte muy, voy a decir bonita, porque no le encuentro otro calificativo, pero más bien interesante en todo esto, que dentro de la desgracia y dentro de toda esta desazón y toda esta muerte y tragedia, también se puede rescatar lo más bello del ser humano. Entonces, tratando como de conectar esta parte de la utilidad de la información, de la veracidad, ¿no? Eh, Llega un colega mío, que fue más bien mi maestro, y me dice, mira, también dentro de todo esto, dentro del homicidio, el crimen, etcétera, etcétera, se puede rescatar la belleza de la forma en cómo tú emites el mensaje. Y me dio Crónica de una muerte anunciada. Ahí cambió el switch. Yo creo que en ese momento mi compromiso fue tratar de contar la misma historia de manera diferente. Y no digo que necesariamente la misma, porque cada tragedia habla de una condición humana particular, pero sí es cierto que llega un momento en el que la nota roja te vuelve insensible, ¿no? Y de pronto el buen crimen es el que derrama más sangre, o el buen accidente es el que tiene más muertos y más heridos. Y fue ahí cuando yo tomé distancia de la nota roja, porque me di cuenta de que yo ya no iba a poder contribuir de una manera, digamos, más limpia, más transparente, porque pues ya había vicios que era necesario cortar de tajo, y es ahí cuando entró a la literatura. ¿Y de alguna forma quieres transmitirle a tus lectores a través de lo que has ido aprendiendo y lo que estás hoy día escribiendo? Comenzaste de una manera, hay un transitar, pero llegando a un punto que el otro día, por ejemplo, me sorprendí y te encontré como tendencia en Twitter. Entonces, de algún modo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le transmites a tus lectores cuando llegas a esos puntos donde tu novela aparece como muy destacada dentro del ámbito de las redes sociales, de alguna manera con mucho éxito? El caso de la niña polaca ha sido un caso muy peculiar, porque así como en la portada, ¿no? Que tiene un diente de león, realmente este libro ha sido un diente de león flotando en el viento desde el origen de todo este proceso creativo y después, bueno, de promoción, etcétera, etcétera. Lo que a mí me hace muy feliz es saber que ha habido mensajes maravillosos de lectores y lectoras que me han dicho que pues la historia ha llegado a sus manos en momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, una chica me compartía que su madre había salido de una operación importante y que, bueno, pues ella empezó de pronto después de la operación a ver en redes sociales, buscar un libro, y compró La niña polaca para leerlo durante su tiempo en el hospital, ¿no? De recuperación. Y que justo la historia le ayudó a recuperarse de mejor manera, o al menos así lo sentía ella. Estos mensajes puntuales y particulares a mí me enriquecen mucho más que el tema de la tendencia, lo he de confesar. Es decir, recibir estos mensajes a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, me nutren mucho, y me gusta saber que me los comparten, pues justamente porque el lector quiere generar conexión con el autor. Hay autores que, bueno, pues son un poco más complicados, ¿no? En sus tiempos o en sus maneras para responder. Yo siempre trato de hacerlo a través de mis redes sociales, porque me parece que eso también motiva a los lectores y lectoras a seguir leyendo a los contemporáneos.
Ya no van a poder escribirle un correo a García Márquez, pero a lo mejor humildemente le pueden mandar un mensajito a Mónica Rojas y Mónica Rojas les va a decir que les gustó mucho el mensaje. Y eso es bonito y eso me parece que es un apapacho, ¿no? Un nutrido apapacho entre lectores y entre autores. Qué bonito lo que estás diciendo, que de alguna manera quedarse con los comentarios, las cosas de cómo a la gente, a tus lectores les sirve lo que tú haces, les hace ese clic a tus lectores, a la gente, y te manda un mensaje y te dice algo, más que como quedarse con esa cosa de aparecer en las redes y como las promociones de algún modo, que ¿cómo te va con eso también, con el tema de las promociones? En esos procesos que hoy día tú estás, que hay muchos y muchas escritoras que desean de algún modo estar en eso, pero no en el proceso. ¿Y a ti cómo te va con eso? Creo que ese es el gran problema pues, de entender a la literatura desde diferentes ángulos y esa falta quizás de experiencia respecto a lo mismo, porque yo respeto mucho por qué y para qué un autor o una autora pues se dedica precisamente a la literatura. ¿Y por qué se dedica a producir contenido? Vamos a llamarle de esta manera, porque no todo lo que se publica en un libro es literatura. Y eso, pues, debe ser diferenciado. Y en ese aspecto yo creo que lo más rico de todo esto, a lo que nos dedicamos, quienes nos dedicamos a la escritura, pues es justamente el proceso mismo. Esa es la parte en donde realmente existe la confrontación entre el autor con su obra. Es donde realmente, digamos, y en términos de literatura se desarrolla el conflicto. Ya lo que viene después no lo podemos manipular, no podemos decirle a un autor, más bien decirle a un lector, lee mi libro y si te gusta, tienes que decir en redes sociales que te gusta. Es decir, no hay una manipulación o no hay una manera de inducir a lectores y lectoras para que se acerquen a tu literatura. De pronto hay un poco de fortuna, ¿no? Juega un poco el azar. Cuando entra alguien a una librería y dice, tomo este libro porque me interesó, porque me gustó la portada, la contraportada, porque quizás lo que este autor escribió antes me ha gustado y bueno, pues espero, ¿no? Que se cumplan las expectativas, pero nadie sabe si se van a cumplir. Y me ha pasado también, ¿no? Que de pronto leen Lobo, que es una novela negra, y leen La Niña Polaca y puede haber como una balanza de un lado y del otro, ¿no? Me gustó más este, me gustó más el otro, y ante eso, pues no se puede hacer más que agradecer que un lector o una lectora pues se haya tomado el tiempo y le haya invertido a tu historia, porque uno se dedica 4 o 5, en el caso de La Niña Polaca, 7 años en escribir este libro, y bueno, pues de pronto un lector, lectora se lo devora en 4 días, o a lo mejor lo deja a medias, no lo sé, pero el hecho de que le haya apostado a tu libro, eso hay que agradecerlo infinitamente. Entonces, ante eso no hay nada que el autor o la autora pueda hacer, pero sí durante este proceso, que al final creo que es justo el objetivo mismo o la razón de existir de quien se dedica a la literatura. Lo demás puede entrar hasta en los espectros de la vanidad. Mónica, ¿cómo se conjuga de alguna manera la literatura y ser defensora por los derechos de la infancia, estar de embajadora en organizaciones internacionales y dar conferencias también en Reino Unido, prontamente das una charla también en las Naciones Unidas, tengo entendido? ¿Cómo se conjuga todo lo que estás desarrollando en la literatura con eso? Todo se conjuga. Creo que hay un punto de coyuntura entre la literatura y la causa social,
y es justo la emisión de mensajes, ¿no? De cómo emites y para qué emites un mensaje. Y en el caso de Save the Children, soy una embajadora desde el año 2018 y yo le entré porque creo que es muy importante que a través de diferentes trincheras se ataquen las problemáticas de nuestras infancias. Y bueno, pues he escrito de manera voluntaria algunos libros para la organización. Justamente este año se va a presentar una antología en la que a algunos escritores muy importantes, a los que les agradezco infinitamente que se hayan sumado, pues vamos a contar las historias de nuestras infancias desde diferentes ángulos, géneros, extensiones, etcétera, etcétera. Ya les iré contando acerca de esta antología. Y bueno, pues lo importante es que seamos muchos más los que nos sumemos. En el caso de esta antología, por ejemplo, pues yo trataba, ¿no?, de platicar con autores y autoras acerca de la importancia de visibilizar a quienes por mucho tiempo no han sido observados, ¿no? Estas infancias marginadas, esos espacios en donde la invisibilidad pues produce fracturas que difícilmente se sanan, de cómo nosotros pues también formamos parte de la sociedad, eh, a pesar de que cuando tomamos es como tomar una fotografía, ¿no? Hacemos a un lado lo que no queremos que aparezca, pero está ahí y esa realidad latente es la que tenemos que voltear a ver. Y bueno, pues creo que justamente ahí es el espacio de conjunción entre la causa social y la literatura. Eh, Estoy convencida de que todos podemos hacer algo, sobre todo por nuestras infancias, que es, digamos, la causa en la que estoy más comprometida. Y bueno, pues en ese espacio de coyuntura es donde trato de aportar un poquito. Quisiéramos que con un poquito se pudiera hacer mucho, pero bueno, pues lo importante es sobre todo generar concientización, visibilización y pues bueno, ya serán, yo creo y espero, muchos más los que se sumen a esta visión de hacer literatura con causa. Eh, en la literatura con causa, pero también comenzaste a publicar un libro que lo publicaste el año 2010 y es El cosechador de estrellas, que tiene también otra versión infantil que se llama El niño que tocó las estrellas. Esta versión que vas trabajando. eh, ¿Cómo haces ese cambio? ¿Hay dos títulos de una misma obra? ¿O es una versión primera para un público más general? ¿Cómo es eso? Y cuéntanos también de qué trata este libro, que sé que trata sobre un astronauta mexicano, pero cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, pues ahí me inicié, fueron mis inicios. El cosechador de estrellas es la biografía de un astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno, que bueno, pues después de mucho insistir, ¿no? Y luchar, pues llega a la NASA, cumple su sueño de convertirse en astronauta, a pesar de venir pues de una familia humilde, migrante, que bueno, pues por supuesto no tenía las condiciones para poder tener, digamos, el camino fácil hacia su objetivo, ¿no? Que era ser astronauta. Y bueno, pues cuando empezamos con este proyecto, me di cuenta rápidamente de que eran precisamente los niños y las niñas, quienes precisaban de estos mensajes positivos, quienes precisaban de estos, pues, personajes, ¿no? Un personaje ejemplar, un personaje que, pues, no tiene una vida fácil, una infancia fácil, y sin embargo, logró alcanzar sus estrellas, logró alcanzar sus sueños. Y es así como surge El niño que tocó las estrellas, que modestia aparte, perdónenme, es uno de los libros infantiles pues más queridos. La verdad es que he recibido también un montón de mensajes de los pequeños lectores y lectoras, pequeños grandes lectores y lectoras, que bueno, pues a través de esta historia han conectado con sus propios sueños, lo cual es hermoso, lo cual es necesario. Y bueno, pues ese es el origen de este libro del niño que tocó las estrellas, que desde el año 2016 de verdad que ha sido pues muy querido.
y bueno, pues yo también quiero mucho este proyecto porque me permitió acercarme a un público, ¿no? Que es el público infantil, que además he de decir que es de los más exigentes. Hablando de esa exigencia de los lectores, ¿cómo es el proceso de trabajar, por ejemplo, en la crónica roja, hacer una novela histórica, trabajar en la novela negra y pasar también a los libros infantiles, que de alguna manera tienen una complejidad mayor para el trabajo, creo yo? No lo sé. La verdad es que no te sabría decir si es más complejo. La verdad es que a mí escribir literatura para niños y niñas me pone muy nerviosa porque son sumamente honestos, ¿eh? Y de pronto no les gusta y no les gustó. Y te lo dicen en tu cara. Yo creo que todavía hay un poquito de diplomacia, ¿no? Entre los lectores adultos que pues a lo mejor tras el anonimato sí te pondrán una mala calificación y de ahí no pasa, pero los niños son frontales. Entonces yo creo que tiene otro tipo de complejidad. A mí me ponen nerviosos los niños. En el caso de la literatura negra, pues había, digamos, este grado de complejidad respecto al tema que se abordaba, cómo se abordaba y quién lo abordaba. Es decir, yo en un primer acercamiento con una editorial me topé, fíjate, y eso no fue hace muchos años, fue hace como 3 o 4, 4 años ya, con esta idea de que las mujeres pues no podían escribir sobre boxeo. Y con esta idea de que la novela negra escrita por mujeres no iba a ser tan vendible, cuando ya nos encontrábamos con grandes escritoras de novela negra. Entonces yo no sabía si era como un rechazo, voy a ponerle entre comillas, amable, o de qué se trataba esto, ¿no? Porque yo decía, "Ay, sí, ¿cómo es posible que en estos tiempos todavía puedan surgir ese tipo de comentarios que, por supuesto, son misóginos? Entonces, ahí, bueno, pues fue una complejidad distinta. Y en el caso de la niña polaca, digamos que la mayor complejidad fue la de la recolección de testimonios. Era un universo de testimonios, eran unos 100 testimonios que empezaron con un pequeño brote, ¿no? Yo de pronto abrí un grupo en redes sociales pues para explicar este proyecto y me surgieron unos 100 testimonios de personas que querían contar parte de su historia y que a través de la escucha sentían que por lo menos un poco se les estaba haciendo justicia. Entonces ya además de la complejidad, pues estaba el gran compromiso que se implicaba esto. O sea, tener que ir pues a León, Guanajuato, que es en donde pues digamos parte la historia o la investigación, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, y escuchar a las víctimas y valorar la información y tener que tomar distancia, que al final no pude hacerlo, pues con todas ellas porque de pronto eran heridas abiertas. Es decir, la carga emocional que tuvo la niña polaca fue muy fuerte. Y también Lobo lo tuvo, y también el niño que tocó las estrellas. Entonces, al final, pues, como lo decíamos al comienzo, la literatura está viva y siempre te habla y siempre te conecta y siempre te lastima. Te puede lastimar, por supuesto que sí, pero también te cura y también te da el bálsamo que necesitas, pues, para seguir caminando y para seguir andando a pesar de las heridas que te provoca. Estamos conversando con Mónica Rojas aquí en USTV, donde nos puedes buscar a través de las cuentas de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, como programa en voz alta, también en www.ustv.cl. Ahí tenemos nuestro espacio donde está la temporada número 1, la temporada 2, y puedes ver nuevamente el programa que estamos hoy día transmitiendo con la escritora Mónica Rojas, que nos cuenta sobre sus procesos, sobre cómo se involucra dentro de la literatura. Esa forma de involucrarte, dijiste, creé la obra durante 7 años, o sea, ¿cómo llevas esa forma de la emoción durante 7 años de trabajar esos testimonios que estuviste recopilando para la novela La Niña Polaca? La verdad es que fue muy difícil.
Es decir, yo comienzo justamente a escribir La niña polaca al tiempo en el que yo me mudo a Suiza. Y entonces, bueno, pues tratándose de una novela que aborde el exilio, por supuesto en diferentes condiciones, pues yo también estaba saliendo de mi patria. Entonces, trabajar esas emociones fue complicado. De pronto ya había un involucramiento mucho mayor que el que tiene que tomar el narrador, ¿no? Para contar una historia. Y lo que hacía era pues tomarme pausas, ¿no? De pronto, pues yo tenía ya en mente la novela de Lobo, de boxeo, tenía yo en mente escribir La Mariquita Azul, y entonces digamos que entre respiros yo iba escribiendo novela negra, fíjate qué cosa. Eh, Como si la novela negra pudiera dar mucho espacio para respirar. Eh, y bueno, pues así lo fui haciendo, de pronto combinando espacios creativos, combinando también los temas, combinando los géneros para no quedarme, y lo digo de verdad, asfixiada en uno solo. Y me funcionó, no lo volvería a hacer, es decir, ya no volvería yo a combinar, ¿no? Estos momentos en los que escribía una novela y después saltaba yo a otra porque realmente fue muy complicado, pero al final y en ese momento me funcionó de esa manera. Fueron 7 años, digamos, intercalados, porque si cuento los de Lobo, pues fueron 2 o 3. Entonces iba yo, digamos, ahí haciendo mi intercalado y mis espacios, pero la verdad es que fue muy agotador. Yo llegó un momento en el que cuando escribía La niña polaca no sabía bien hacia dónde estaba yendo. Eh, ya era demasiada la información que yo recibía, y ya era dolorosa la información. Es decir, llegó un momento en el que yo ya decía, "Ah, tengo que ir a Varsovia", y ya iba yo como con esta preocupación de qué iba yo a escuchar y qué iba yo a seleccionar para qué personaje y cómo justificarlo y cómo hacer que no fuera un tema amarillista o morboso, ¿no? O sea, la línea entre guardar el respeto a las víctimas, porque eso sí me lo pedían y yo misma lo prometí, y que fuera además un testimonio real, ¿no? Es decir, dentro de esta ficción, pues que el testimonio estuviera un poco preservado, no mucho, pero por lo menos un poco preservado. Entonces, Cómo logras eso de alguna forma tener el control técnico de una historia real y para no faltar el respeto a quién estás entrevistando, a quién has tomado los testimonios? ¿Cómo logras llevar eso con tus propias emociones? Pensaba en esa forma del día a día también de cómo llevas la creación. Porque debe ser muy pesado estar escribiendo, pensando los testimonios, en la parte técnica, pero cómo lo llevas día a día? la verdad es que había una parte instintiva en todo esto. Vaya, yo no te sé decir a ciencia cierta cómo lo logré. Sé que se logró porque quienes han leído la historia siempre me han dicho y resaltado el tema de que ha sido un relato muy respetuoso. Y eso me gusta, ¿no? Porque entonces puedo decir que se cumplió ese objetivo que para mí era primordial: rendir un homenaje respetuoso a quienes pudieron salir de un campo de trabajo forzado, pero también para quienes no lograron salir. Rescatar las voces subalternas, rescatar las voces de las víctimas. Eso para mí era lo fundamental. Rescatar este fragmento de la historia que poco se conocía, porque el foco histórico normalmente está puesto en los nazis, en los judíos, y este libro no viene a decir que aquí pasaron cosas peores, porque esa sería como una discusión inocua, pero sí decir que hay cosas que no se han volteado a ver. Y entonces esta mirada hacia, volvemos al tema, ¿no? Hacia los espacios incluso marginados dentro de la historia y tan importantes como en un momento de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que ser volteados a ver y tenían que ser rescatados. Entonces,
trataba yo de mantener la mirada puesta ahí, ¿no? En el objetivo, digamos, general de la historia, pero sí hubo momentos en los que la emoción te gana porque estás ahí, porque lo estás viviendo, porque estás conectando, porque hay demasiada información en torno a las víctimas que uno dice, ¿en qué va a contribuir? Y cómo va a contribuir. Creo que eran esas dos las preguntas que me hacía normalmente. Eh, ¿Es útil que se sepa esto o, o no me va a servir de nada? Y ahí creo que entra un poco la Mónica periodista, que también cuando va a dar una información o iba a dar una información, pues siempre se preguntaba si era información útil y veraz. Entonces, por eso hablo de las trampitas, ¿no? Yo creo que el hecho de que venga del periodismo me sirvió pues para categorizar la información, valorarla, eh, la cronología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final sí, digo, me eché 7 años más la edición, es decir, fueron unos 8 años y medio y bueno, pues al final, pues yo estoy contenta con el resultado porque así me han dicho los lectores y lectoras, ¿no? Que les ha gustado. Mónica, pensaba en esta profesión del periodista, de la periodista en tu caso. eh, Además, es una profesión que está ligada a las ciencias sociales, a las humanidades también. eh, y también dentro de las ciencias sociales está la historia. Yo me dedico a la historia y pensaba en cuando se cuentan los relatos históricos. ¿Crees que la literatura viene a mostrar ese lado B que no cuenta el relato histórico, que muchas veces el periodismo tampoco lo hace evidente? ¿Sientes que a través de la literatura es mucho más permisivo hacerlo? Permisivo siempre, ¿no? Porque hay un espacio creativo que uno siempre va a defender como escritor. Ahora que me dices que eres historiador, pues siempre hay como discusiones peleagudas, ¿no? Entre un lado y otro, porque uno no está de acuerdo con en cómo se abordó este tema y bueno, pues siempre a través de ustedes, pues la visión es mucho más tangible, ¿no? Es decir, se basan en datos históricos, en archivo, en documento y lo que uno hace, o por lo menos yo lo hice, fue respetar mucho a los historiadores y tomar la base también de la historia, no perder el hilo conductor, no tomarme tantas libertades al respecto, porque bueno, pues estamos hablando de un momento delicado, la Segunda Guerra Mundial. Y así fuera cualquier momento histórico, yo creo que siempre tiene que haber este sustento en la realidad, porque pues estamos creando ficciones que tienen que convencer a los lectores y a las lectoras, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer como un equipo a veces incómodo, pero siempre necesario, porque bueno, pues por lo menos esta base de contar historias, pues la tenemos tanto en la literatura como, pues justo como en la historia, ¿no? Es decir, eh, por supuesto que siempre va a haber una parte o un espectro en donde uno puede tener libertades, pero creo que los lectores merecen todo nuestro respeto, siempre va a ser así, y manosear, le digo yo así, manosear personajes históricos fundamentales o manosear justamente algunos espacios y tiempos, me parece que es una falta de respeto, sobre todo para quienes leen nuestros libros. Estamos hablando con Mónica Rojas sobre su más reciente publicación, La Niña Polaca, publicado en agosto del año 2022. Ahí lo está mostrando en pantalla. Es bajo el sello de Grijalvo, una novela histórica que cuenta con una reseña de nada más y nada menos que de Elena Poniatowska. ¿Cómo es esa relación con esta escritora? Uy, maravillosa, maravillosa. La verdad es que yo me acerqué a ella, pues con esta ilusión de poder compartir, de poder aprender sobre todo. Yo tengo una gran admiración por el trabajo de Elena Poniatowska, quien también viene del periodismo. Y bueno, pues cuando yo le platicaba de los planes de escribir La Niña Polaca,
planes que por supuesto ya estaban muy adelantados, ella amablemente, pues me dice, bueno, pues habrá que leer el manuscrito. Y le gustó el manuscrito, le gustó la historia, le gustó que fuera precisamente una parte desconocida de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos no tan conocida para no decir, no hablar en totalidades. Y bueno, pues por eso ella, pues escribió, ¿no? Justo esta frase en la portada, en donde dice, ¿no? Una novela emotiva que nos adentra en uno de los periodos más oscuros y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Porque es precisamente eso, ¿no? La niña polaca, como te decía, no trata de decir o poner en discusión quién la pasó peor, sino decir que, bueno, pues estas fronteras entre héroes y villanos, buenos y malos, blanco y negro, pues no es como nos los cuenta a veces la historia oficial, o por lo menos la historia occidental, en donde los rusos son los grandes héroes, son los que detienen a Stalin, y por supuesto que lo detuvieron, pero no hablamos del costo humano, y hay que hablar del costo humano, ¿no? Esta concepción o esta construcción de héroes, me parece que cuando hablamos de guerra, pues no tienen una base real, ¿no? Stalin, por supuesto que no fue un héroe, y vale la pena revisar la historia para comprender y volver a construir en esas ruinas que se tienen que hacer de la oficialidad, pues una nueva discusión y una nueva perspectiva respecto al pasado, pero sobre todo del presente. En México he comprendido el rol de los agentes literarios, el rol de las grandes editoriales, de otros procesos que son sumamente importantes en la literatura. ¿Y cómo ha sido ese proceso de encontrarte con las agencias literarias? ¿Cómo es el proceso de que se maneja una nueva etapa de hacer la carrera o el trabajo del escritor? A muchos no les gusta la palabra carrera de escritor o de escritora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevas manejado con las agencias, con las grandes editoriales? Porque se pasa a otros niveles de trabajo. Y de exigencia, sí, sí, sí. Bueno, mi experiencia, que es muy particular, ha sido muy buena. Yo tengo la fortuna de tener una agente literaria cerca de mi casa, bueno, cerca en Alemania. Que aquí, bueno, pues las distancias son chiquitas, ¿verdad? Entonces, 3 horas y yo ya estoy en la oficina de mi agente en Alemania. Eh, y la verdad es que sí, los niveles de exigencia, las expectativas, por supuesto, son otras. La verdad es que yo llegué a mi agente pues de una manera inesperada. eh, y la verdad es que, bueno, pues hasta ahora ha sido una experiencia positiva. Sin embargo, y aquí yo creo que sí vale la pena hacer la acotación, porque entre escritores tenemos que cuidarnos las espaldas y eso es una realidad. Hay agentes que no son agentes literarios. Hay agentes que se dedican a obtener recursos del escritor, de las ilusiones del escritor, del ego del escritor, del que, bueno, pues también a veces cojeamos, ¿verdad? Y como que, ay, nos lastima ahí el ego un poco. Y bueno, pues de eso también se alimentan muchas agencias literarias. Entonces, tengan cuidado, y esto va para los autores noveles. Si un autor va a una agencia literaria y esta agencia te dice que te va a cobrar más del 30% de tu ingreso, si te dice que además necesita que le pagues mensualmente una cierta cantidad, son focos rojos y vale la pena prestar atención a eso, porque entonces eso también te sirve como para repensar por qué y para qué quiero un agente literario y qué es lo que me está llevando a la boca del lobo muchas veces. ¿Qué estoy firmando? Revisar siempre los contratos una, dos y tres veces y si pueden con un abogado, mejor, porque de verdad que hay mucha gente que como sanguijuelas está intentando obtener algo
de los autores todo el tiempo y sobre todo de los autores que empiezan, que tienen esta ilusión de, pues, de publicar por primera vez. Todos pasamos por lo mismo, todos queremos lo mismo, todos vivimos la misma ansiedad, pero todo llega cuando tiene que llegar. Y si no soy capaz de esperar 5, 10 o 15 años, porque a veces son esos lapsos de tiempo, para ver mi obra publicada, si no soy capaz de esperar, quizás es momento de replantearme por qué quiero escribir. Entonces, las agencias Pensaba, literarias, pensaba mientras decías que, sí, sí. perdón, No, no, adelante. te escucho, te escucho. No, ya, terminé. Pensaba mientras, pensaba mientras decías que sobre la espera, este proceso de que puede durar 15 años, en una película que hace poco vi, o sea, la he visto mil veces, pero vi cómo fue creada, y es Forrest Gump. Comenzó como un libro que iba a ser el boom del momento, pero finalmente se fue quedando en el camino, lo encontraron que era un libro que no tenía la calidad y tuvo que reescribirlo el autor. Y luego para que se transformara en guión duró 10 años y para que la película viera la vida, estuviera en pantalla, fueron 15 años de trabajo para que Forrest Gump sea lo que hoy día conocemos como una gran obra. Entonces, esa paciencia, ese trabajo, es algo que hoy día siento que cuesta muchísimo entre las y los autores. La inmediatez, no sé, el sistema económico, de algún modo nos pone en esa forma de esa vorágine de que todo tiene que ser para ahora. Y la espera, de alguna manera, es algo de que estás perdiendo el tiempo y que de alguna manera no estás cosechando nada. Claro. Y mira, la fórmula es muy sencilla. Si uno escribe una página diario, en un año tienes un libro, ¿no? Pero eso implica una disciplina, porque una página puede surgir en un par de horas o en 4 o en 5 o en media hora, dependiendo de la inspiración, pero sí implica un trabajo constante y diario, ¿no? Implica también que tienes que leer mucho. O sea, escritor que no lee, pues no puede escribir bien, de verdad que no. O sea, y he escuchado quien dice, no, es que yo no leo porque no quiero contaminar mi estilo y digo, caramba, no, me recuerda mucho a la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, cuando pues este hombre que contaba, que escribía historias para la radio, pues decía justo eso, ¿no? Yo no me contamino, entonces yo nada más como que creo de la nada, ¿no? Y la nada es nada. Tiene uno que invertirle a la lectura. Em, y bueno, pues mira, o sea, si uno lo piensa de esa manera, pues la verdad el tiempo se va rápido cuando ya tienes la idea, en un año ya tienes un libro, pero hay generaciones o hay personas que no quieren ni esperar ese año, ¿no? Quiere que de pronto todo salga de una, a la primera. Y yo estoy hablando del primer manuscrito. Y primer manuscrito no es el que se publica como por ahí del tercero o cuarto, si el editor es buena onda. Entonces, vale la pena siempre replantearse, cuando uno se quiere dedicar a esto, replantearse el por qué. Mónica, ya nos queda muy poquito tiempo. Quiero darte las gracias porque estás con nosotros, pero quiero hacerte una breve pregunta. ¿Cómo te llevas con los premios literarios? Sé que has obtenido algunos a través de tus cuentos y también has estado finalista con alguno de ellos. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo es esa relación de escribir para eso o no escribir y que esto ha llegado de manera fortuita? Pregunta peliaguda. Gracias por ponerla hasta el final. Eh, no es el fin último. Es decir, se agradece el premio porque, bueno, pues es un reconocimiento, sobre todo un incentivo, ¿no? Para quienes, pues, el premio es importante. Julio Cortázar nunca ganó un premio de literatura, por ejemplo. Yo no me pongo al nivel de Julio Cortázar, no lo estoy diciendo que lo esté, pero sí digo que, pues, hay autores para los que es muy importante
y otros para quienes no lo es, ¿no? Borges nunca ganó el Nobel. Es decir, a veces ganar un premio no es garantía de nada, más de, bueno, pues que alguien de manera fortuita en un jurado pues pensó que tu libro era mejor que el de otros. Eso es lo que significa que un grupo de personas con virtudes y defectos, conocedores por supuesto de la literatura, de pronto pues se pusieron de acuerdo y dijeron pues este libro está bueno y pues que gane este y nos ponemos de acuerdo. Eh, Sin embargo, pues tampoco es como el fin último. La literatura es mucho más grande que cualquier premio. Lo que escribimos tiene que serlo. De otra manera, volvemos a este círculo, pues no hay una razón primaria. Y si no hay una razón primaria que tiene que ver con el estatus o si tiene que ver con el premio, si tiene que ver con el prestigio, creo que hay formas mucho más fáciles de ganar prestigio y estatus que no sea dedicándole 10 años a escribir un libro. Mónica, te quiero dar las gracias por esta posibilidad de volver a conversar contigo. Lo hicimos hace un tiempo con Armando Noriega, a quien le envío un gran saludo, un gran abrazo a mi amigo que está en Ciudad de México. Y de verdad que es un honor volver a cruzar palabras contigo y saber mucho más de esta reciente obra Niña Polaca que también le ha ido y conocer los procesos también de tu trabajo. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues que no sea la última vez que platicamos, porque nos la pasamos muy padre, como decimos los mexicanos. Así es, yo estoy muy contento de que esto se haya dado, esta conversación, y que de alguna manera la gente conozca mucho más tu trabajo en mi país y en otros países de Latinoamérica. Esto ha sido En Voz Alta por la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Un abrazo.